Hola, el día de hoy vamos a seguir con la siguiente charla relacionado al curso de exploración tecnológica, a la cual hemos denominado la importancia del prototipado. En la sesión anterior estuvimos revisando el desarrollo tecnológico y las nuevas propuestas que se tienen para ser creadores de tecnología, analizando la historia de la tecnología y básicamente el contexto sociocultural en el cual se ha desarrollado y en el cual estamos el día de hoy, mostrando la importancia que tenemos en las herramientas y la filosofía para convertirse en creadores de tecnología y no solamente consumidores de tecnología para que ésta realmente genere un impacto. Y esto era el contexto general de por qué proponemos este curso. El día de hoy nos vamos a enfrentar y a proponer mostrarles la importancia que tiene un proceso que es de suma importancia en el desarrollo tecnológico, que es la parte del prototipo. Vamos a mostrar diversos ejemplos. Lo voy a estar haciendo. Mi nombre es Camilo Rodríguez, junto con su otro profesor en esta sesión, Santiago Espinosa. Para comenzar, quiero mostrarles un video que ha tenido un cierto impacto en los últimos días y verán por qué. Lo que están viendo ahí es un dispensador automático de alcohol gel, muy atingente a nuestro cotidiano en estos días. Y lo que ven ahí es un desarrollo de un prototipo electrónico por niños, en donde utilizaron sensores de ultrasonido acoplados a un sistema que reconocía la señal de ese sensor y movía un pequeño motor generando, digamos, apretar el dispensador, lo que permite que uno no toque, digamos, la boquilla, evidentemente. Pero lo interesante de esto es que fueron niños los que lo desarrollaron. Como ven, es bastante rudimentario el prototipo, con un par de ligas, cables volando, etcétera. Pero la herramienta que permitió que desarrollasen un prototipo que funciona y que lo vemos en este video en un par de días con niños que no son realmente expertos en la materia, nos muestra el impacto que se tiene ahora con los prototipos. La idea de prototipar no es nueva y es algo que venimos haciendo desde que somos niños. En esta imagen vemos distintos tipos de pruebas de aviones hechos con papel y evidentemente para llegar a ese tipo de desarrollos y diseños se tuvieron que hacer muchas pruebas y error. Desde que somos niños no solamente probamos hacer cosas con papel, tanto en este formato como mismos dibujos, pero también la herramienta de Lego ha sido una herramienta utilizada desde que somos infantes para poder crear nuevos objetos, nuevas ideas, ser tangibles estas ideas. Por lo tanto, el prototipo no solamente tiene una función de mostrar eh, para qué podría servir, sino también para comunicar de manera más efectiva. Y lo interesante es que este tipo de herramientas la tenemos desde que somos niños. Prototipar, en términos generales, es la idea de que podamos generar de manera iterativa, es decir, en repeticiones o experimentaciones, artefactos de baja resolución para sondear diferentes aspectos de una idea o solución. Cuando hablamos de artefactos quiere decir distintas etapas, distintas formas, que no forzosamente es la forma final. Esto muchas veces va al contrario de la idea convencional de diseñar a la perfección en la cabeza y después ejecutar en base a un esquema predeterminado. La idea de prototipar es que tenemos que estar probando y experimentando continuamente para que evidentemente logremos estar seguro de que tanto las funciones como el uso o la apariencia de lo que estamos proponiendo realmente tienen validez. El prototipado es un enfoque entonces que permite desarrollar, testear y mejorar las ideas, y lo más importante es que se propone que esto se realice en etapa temprana y sobre todo antes de comprometer recursos a gran escala a implementar. Es una forma de proyectar, permite experimentar, evaluar y aprender, además de perfeccionar y adaptar. Lo importante del prototipado, nosotros lo vamos a ver muy relacionado a objetos y productos, pero también es una idea que se tiene para modelos de negocio y acciones generales que se puedan tener con esta idea de probar
las cosas de manera temprana. Y si van a fallar, que fallen lo antes posible. Para comenzar esta presentación les voy a mostrar un par de ejemplos de lo que nosotros mismos realizamos aquí en la Universidad del Desarrollo. Dentro de nuestros laboratorios hemos estado muy interesados en el tema del monitoreo en agua, en lagos, en ríos, sobre todo para entender más sobre la calidad del agua y podernos, digamos, tener información previa a que alguna catástrofe surja o alguna contaminación, por ejemplo, en un cauce de agua. Lo que ven ahí es una serie de prototipos de baja resolución. Estamos viendo sistemas que flotan con simplemente plástico, eh, algunas carcasas de plástico y un flotador, pero en el interior ya tiene electrónica que está permitiendo medir ciertas variables del agua. En este caso particular estábamos testeando la posibilidad de crear boyas que estén midiendo algunas variables particulares físicas y químicas del agua. Estos primeros prototipos fueron fáciles de implementar. Ahí estamos viendo una implementación simple, con un desarrollo bastante simple, pero esto se puede sofisticar con nuevas herramientas y aquí lo que vemos es esta misma boya, pero con un grado de sofisticación más amplio, con una electrónica más avanzada y también con una manufactura más avanzada. En este caso son pequeñas boyas flotantes impresas con impresión 3D en plástico y que en este caso particular también estaban midiendo la ubicación y la dinámica de esta boya, que tanto se mueve por donde se mueve. ¿Y por qué es útil? Porque este tipo de herramientas puede ser utilizado, por ejemplo, en contextos para entender cómo es el cauce de un río. Aquí vemos un esquema en donde se hace la propuesta de cómo esta boya puede ser utilizada al ser mandada, digamos, varias unidades de estas para detectar y poder caracterizar de mejor manera la dinámica de un cauce de un río. Entonces, lo que quiero mostrarles con estas tres fotos es que uno puede partir con un prototipo muy simple, con materiales casi que encuentra en casa, pero ya con herramientas que tenemos a disposición puede empezar a generar algo un poco más sofisticado, siempre con la idea de que lo estamos haciendo por algo. En este caso, nuestra intención es este diagrama que estoy mostrando acá, que podemos básicamente caracterizar un río. Y al caracterizar un río podríamos identificar con anticipación, en el caso de una contaminación, dónde puede estar albergada esta contaminación si surgiese. Por eso es que es importante. Pero lo interesante es que logramos hacer prototipos desde muy baja resolución. Aquí también les muestro otro ejemplo. En este caso, lo que están viendo ahí son unos esquemas en papel de una prueba que estuvimos haciendo con niños, porque lo que desarrollamos con esos pedacitos de papel es que generamos un videojuego en donde los niños de un curso podían estar interactuando entre ellos para básicamente evaluar y caracterizar comportamiento dentro de la sala de clase. Esto con el fin de desarrollar herramientas que permitan la caracterización previa a efectos de bullying, por ejemplo, en una sala de clase. Lo interesante es cuando hicimos la propuesta en papel, como la están viendo ahí, antes de pasar al desarrollo, digamos, de aplicación móvil o web para el desarrollo de esta solución, es que nos permitió validar ciertas cosas que eran elementales y que era importante que lo viésemos desde un inicio antes de empezar a programar. Como ejemplo, los cuadritos que ven ahí, que eran básicamente las piezas que los niños podían compartir entre ellos. Nuestro afán era que los niños identificaran esto como cuadraditos de chocolate que podían compartir con sus compañeros, pero lo que nos dimos cuenta es que, por ejemplo, los niños veían en esto no cuadraditos de chocolate, sino cuadraditos de caca. Por lo tanto, nuestro experimento iba a tener una falla tremenda, dado que no había realmente un incentivo para compartir este tipo de pedacitos. Entonces era importante fallar en este momento para que el desarrollo después pudiese también hacer cambios de diseño con el objetivo de que realmente nuestro sistema, que aquí lo muestro a continuación, que recuperaba la información de estas distintas plataformas, pudiese almacenar la información y entregarnos reportes sobre lo que en realidad estaba sucediendo en esa sala de clases y esto termina en una plataforma de juegos digitales que fue desarrollada por un fondo de gobierno de investigación, pero lo que es importante es que para generar esta plataforma informática muy sofisticada tuvimos que partir también con pequeñas pruebas que empezaron a hacer en papel.
Y aquí la importancia de realmente hacer prototipos. La idea de que uno debe de estar eh, seguro de construir lo correcto antes de construirlo de manera correcta. Esta frase que tenemos acá nos muestra la importancia de que estas pruebas tempranas realmente ayudan no solamente a construir mejor, sino a construir para quienes realmente esto va a ser de utilidad. Hacer prototipos no solamente está relacionado con objetos, muchas veces los prototipos también se relacionan con situaciones. Una herramienta, digamos, para prototipar situaciones, por ejemplo, es esto que muestro a continuación, que son los storyboard, que son como distintas escenas, como si uno estuviese describiendo, por ejemplo, una película y de las distintas escenas que tendrían que ocurrir. Esto ya permite dar una percepción de cómo sería la experiencia, por ejemplo, de un usuario ante un servicio particular que uno esté proponiendo. Las herramientas de Lego permiten también generar escenarios de experiencia, porque uno puede realmente generar distintas disposiciones de los objetos, generar escenarios y hacer que una cierta personas que están participando en estos experimentos puedan evaluar la efectividad y evidentemente que logren pensar de manera más tangible lo que se está reflexionando. Em, Otro ejemplo es este, que básicamente, como pueden ver, es una mímica de lo que sería, por ejemplo, un servicio que puede ser un servicio de transporte, un servicio que tiene a personas, por ejemplo, y como ven, con cartón, sillas, uno puede realmente hacer una simulación real de esa experiencia. Otro ejemplo es este, que es básicamente cómo probar la experiencia dentro de un nuevo tipo de hospital, por ejemplo. En este caso, lo que hicieron estos diseñadores en particular es que armaron dentro de un galpón lo que sería una prueba de un hospital tipo, sin nada funcional, solamente con todo lo que tenía que ver con gráficas, símbolos y llevaban a personas para que tuvieran esa experiencia y sintieran si efectivamente se sentían que las indicaciones los llevaban por el buen camino, etcétera, como una especie de pieza de teatro envolvente que permite reflejar y testear la interacción que puede tener un usuario en este nuevo espacio. Estos son ejemplos de cómo esta idea del prototipo se puede llevar más allá de un objeto, sino lo estamos hablando aquí a situaciones. Regresando al tema objetual, a veces pensamos que los prototipos solo se relacionan a cosas que podemos tocar. Sin embargo, el desarrollo reciente en herramientas digitales, como por ejemplo en programación, y el ejemplo particular de las aplicaciones móviles, hace que haya herramientas para prototipar previo al desarrollo tecnológico de estas aplicaciones móviles de una manera simple. Lo que les estoy mostrando ahora mismo es un prototipo en papel. Como pueden ver, ahí es una cinta de papel que hace una mímica de las distintas pantallas que puede tener un celular. Esto evidentemente sirve para hacer un testeo rápido, fácil, donde solamente tuve que imprimir una hoja de papel, deslizarlo en algo que parece ser un celular y mostrarlo a una persona para ver si el tipo de despliegue de información le es útil, entiende la información y varias variables que yo ya puedo probar antes de empezar a programar, por ejemplo. La herramienta que les voy a mostrar a continuación es interesante porque básicamente refleja esta posibilidad de estar testeando en papel, pero ya da otro tipo de integración. Miren lo que les muestro. Esta herramienta de pop-up la voy a desplegar de nuevo, pero quiero que revisen muy bien que finalmente aprovecha que uno puede estar haciendo recuadros en papel y lo que hace esta herramienta, que la tienen todos disponible y se la pueden descargar, se llama Marvel Pop-up.
sacan fotos de los distintos recuadros que dibujaron y estos recuadros simulan ser distintas pantallas, por ejemplo, de una aplicación que ustedes tienen, por ejemplo, una idea. Sacan las fotos y a esas fotos dentro de la aplicación uno le puede hacer rápidamente eh, algunas interacciones en donde recuadros se convierten en botones y te mandan a otro tipo de pantallas o digamos en este caso fotos. Pero podemos hacer realmente una mímica de cómo sería la interacción con una aplicación móvil más allá del papel, tiene que ver también con esta posibilidad ya de añadir elementos de interacción. Veámoslo de nuevo, ahí se está haciendo las pantallas en papel, recuadros, se saca fotos y de estas fotos identifico zonas como esta, donde lo linkeo a otro tipo de imágenes. Y ahí lo que estamos viendo, como yo estoy navegando mi aplicación. Ahora, este tipo de herramientas es muy útil, muy fácil y se puede aplicar en muy rápido tiempo, que es la ventaja. O sea, uno en un par de minutos ya tiene una posibilidad de mostrar su aplicación móvil a otras personas y ver si evidentemente es algo que utilizarían, les interesaría o no. Hay otras herramientas como por ejemplo los wireframe que permite ya hacer un despliegue de cómo se vería realmente toda esta información en formato digital, pero tampoco es funcional, solamente está haciendo un despliegue de la información. Aquí vemos un ejemplo de un wireframe para una página web. Y ya existen herramientas cada vez más de desarrollo que permiten hacer prototipos funcionales. Aquí les voy a mostrar una de ellas, que fue la desarrollada por el MIT, que se llama MIT App Inventor. Algunas de estas herramientas son las que estaremos viendo en este curso porque este tipo de herramientas permite crear aplicaciones móviles reales, es decir, funcionales. Aplicaciones móviles que a partir de un diseño previo que uno ya pueda tener, uno ya puede empezar a desplegar botones que tengan funciones, acceder a los distintos sensores de los celulares como la geoubicación, el micrófono, etcétera, y generar realmente aplicaciones reales, pero es en un formato, digamos, de interfaz entre el prototipo básico a un prototipo funcional, y este tipo de herramientas está rápidamente y fácilmente accesibles para todos y además es gratuita. Lo que es interesante es que aplicaciones como esta, uno pensaría que solamente se utilizan para temas muy elementales y básicos, pero quiero mostrarles aquí el título de un artículo científico reciente en donde propone el uso de este tipo de herramientas para el desarrollo ágil de aplicaciones móviles ante el manejo de desastres naturales. Una situación que evidentemente puede ser de gran utilidad en el caso del contexto de Chile, dado que permite un desarrollo rápido, pero aplicado a los desafíos puntuales que se tiene en el país en ciertos momentos y donde no se necesita un tiempo de desarrollo súper amplio, sino se puede hacer de manera realmente rápida, pero funcional. Regresando al tema de los objetos, tal vez la herramienta más elemental y más antigua que se tiene de prototipado es el generar bosquejos. Esto ustedes ya lo están viendo y lo van a estar viendo con mayor detenimiento en el tema de inteligencia espacial. Nosotros ponemos especial énfasis en mantener ese tipo de acercamiento, en que siempre hagan dibujos en papel. Así es como uno empieza realmente a llegar a mejores ideas y también a comunicarlas, sobre todo antes de intentar pasar a los objetos tridimensionales digitales. Aquí lo que estamos viendo evidentemente son distintas etapas y propuestas de una zapatilla deportiva. Y cuando tenemos posibilidad, digamos, de objetos, también quiero mostrarles cómo a veces una mímica de un objeto, el objeto que ven a la izquierda, este recuadro de madera, parece un objeto funcional de un producto que podría medir la temperatura y ser tal vez un sensor de distintas cosas, pero lo que vemos por dentro, que realmente es solamente una tapa de madera, por dentro la mímica se hizo simplemente con un teléfono celular cualquiera, un par de lucecitas y bocinitas, y nos hace pensar que este objeto es el final. Entonces también ciertos trucos que son de rápida utilización que permite validar si una idea tiene interés o no tiene interés. La ventaja de llegar a manufacturas de esta manera y no quedar solamente en cartones también porque
dentro del desarrollo tecnológico hemos tenido nuevas herramientas como por ejemplo la impresión 3D u otro tipo de herramientas digitales que permiten llegar a otro tipo de manufacturas que antes no teníamos acceso. Sin embargo, es importante mostrar que el prototipo no solamente significa hacer los objetos impresos en 3D. Nosotros podemos testear cosas directamente en cartón, en madera, en otro tipo de elementos inicialmente, y eso lo vamos a ver un poco a continuación. Pero en lo que quiero decir acá es que es importante saber que ahora también contamos además con nuevas herramientas de prototipado que nos permiten hacer objetos aún más funcionales, así como lo expliqué anteriormente en el tema de las aplicaciones móviles con MIT App Inventor, también con el tema de objetos con las impresoras 3D. En el tema de la electrónica, que siempre había sido muy difícil pensar que estuviese accesible para todos, nuevas herramientas de prototipado electrónico han surgido y de hecho ustedes van a estar aprendiendo una de ellas, que va a ser la programación en los microcontroladores Arduino. Y de hecho ustedes ya empezaron a ver unas plataformas de primeros prototipos, emuladores digitales con Tinkercad. em, pero ha sido interesante cómo esta herramienta de prototipado electrónico en los últimos 10 y 15 años ha permitido que niños hayan podido hacer, digamos, circuitos electrónicos. El ejemplo que les mostré inicialmente sobre el dispensador automático de alcohol gel fue desarrollado por niños porque lograron utilizar este tipo de herramientas electrónicas. Aquí un video para que vean también que hay otro tipo de herramientas que se pueden utilizar con este tipo de utensilios como un Arduino. Aquí lo que vieron es evidentemente un desarrollo bastante lúdico de un despertador, donde de manera interesante también utilizó un Arduino para generar esta automatización, digamos, de la señal del despertador y el movimiento del motor. Esta chica que vemos ahí en pantalla tiene muchos videos sobre distintos tipos de desarrollo tecnológico que tienen una intención más lúdica para reírse un rato, pero que la mayor parte de ellos utiliza también estas herramientas de prototipado rápido. Generar esa máquina de despertar, como se habrán imaginado, fue bastante rápido. Otro tipo de desarrollos con Arduino, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo del lado izquierdo de sus pantallas es una propuesta de un dispositivo para medir la humedad del suelo de una planta y alertar remotamente cuando la planta necesita agua. Lo que vemos ahí es la prueba como final, que parece este pétalo blanco, pero el prototipo básico que se estuvo realizando es con esa placa electrónica, un Arduino Uno, y lo que ven ahí los cables que van directamente a la maceta es un pequeño sensor de conductividad para medir la humedad del suelo. Todos estos elementos son muy baratos, estamos hablando de 10,000 pesos para prototipar algo que después puede convertirse realmente en un producto. La ventaja de las placas Arduino es que no solamente se programan para un solo objetivo, sino uno puede programar para este objetivo y luego resetearla y programarla para otro objetivo. Por eso son placas de prototipado a un costo bastante barato, que además permite un desarrollo muy simplificado por no expertos. Dentro de la integración de este tipo de objetos, aquí les voy a mostrar el ejemplo de un producto que surgió aproximadamente hace 8 años, que fue el reloj inteligente Pebble. Ahora, seguramente ahora no es de novedad de que los objetos inteligentes, los relojes inteligentes son bastante masivos, pero imagínense, hace 8 años no lo era tanto y de hecho el primer proyecto de reloj inteligente fue creado por unos entusiastas que decidieron que se podía hacer una especie de vinculación con el teléfono, hicieron unos dibujos que ven arriba, unos sketches de cómo se vería, generaron un prototipo electrónico simplificado ahí con una pantalla de viejo celular mostrando que podía mostrarse como si fuese un reloj, los mensajes que provenían del teléfono. Eh, Hicieron unas pruebas con otro tipo de electrónica que vemos abajo y lograron hacer una manufactura de lo que podría ser su reloj. Lo interesante de este
desarrollo es que cuando ellos hicieron su primer prototipo, que básicamente funcionalmente era solamente el segundo en pantalla, pero se podía ver como el último, es decir, que trabajaron mucho en la imagen y comunicaron muy bien lo que iba a ser, lograron recuperar en las plataformas de crowdfunding, estos financiamientos colectivos, cerca de 13 millones de dólares para su desarrollo, solamente mostrando su prototipo y haciendo un video que explicaba lo que podía hacer y convenciendo a la gente de que si querían tener alguno de estos tenían que invertir o participar, digamos, dentro de esta campaña, lo que muestra que el prototipo no solamente sirve para validar distintos elementos y variables técnicos de uso, pero también es una buena herramienta para comunicar las ideas que uno tiene y es por eso que vamos a poner especial énfasis en el desarrollo rápido de prototipos para que todos ustedes tengan esas herramientas, ya sean objetos, software u otros. Y es importante que sigan manteniendo esa filosofía de probar lo antes posible y rápido. A continuación, su profesor Santiago Espinosa va a hacer un par de de diapositivas explicándoles un poco más ciertos conceptos y en particular una metodología que permite la clasificación de prototipos para que entiendan que cualquier desarrollo puede tener distintas etapas y que hay metodologías actuales que nos permiten estar analizándolas. Ahora les vamos a hablar de la definición de proceso. Esta palabra, al igual que muchas otras, viene del latín y tiene como traducción el caminar hacia adelante y tiene varios sinónimos como progreso, avance o ir hacia un fin determinado. Entonces, podemos tomar esta definición y aplicarla al mundo proyectual, diciendo que un proceso es la sucesión de actos o acciones realizadas en cierto orden para llegar a un fin concreto. Es así como podemos organizar las acciones que nos permitirán lograr resultados en nuestros proyectos. Para ir avanzando en nuestros proyectos, es necesario que desarrollemos prototipos. El concepto de prototipo viene de la lengua griega, donde el prefijo protos se traduce como el primero y el sustantivo tipos significa modelo, es decir, el primer modelo o primero de la línea. Es por eso que la noción común de prototipo se relaciona con el primer producto que sale de la línea de fabricación, luego de ser diseñado y desarrollado. Pero los autores Carl Ulrich y Steven Eppinger, en su libro Diseño y desarrollo de productos, tienen la siguiente definición de prototipo: una aproximación al producto en una o más dimensiones de interés, por ejemplo, bosquejos de concepto, modelos matemáticos, simulaciones, componentes de prueba y versiones completamente funcionales previas a la producción de un producto. Construir prototipos es el proceso de desarrollar esa aproximación al producto. Estos autores desarrollaron una metodología de desarrollo de productos donde cada aspecto que se desarrolle dentro del proyecto puede ser catalogado como prototipo. Para poder catalogar los distintos prototipos desarrollados en un proyecto, los autores crearon una matriz con dos ejes: el eje vertical de tangibilidad y el eje horizontal de especificidad. El eje de tangibilidad va desde el extremo de los prototipos físicos, es decir, que son tangibles, hasta los prototipos analíticos, es decir, que son virtuales. Por otro lado, el eje de especificidad va desde los prototipos enfocados, es decir, que toman un solo aspecto del proyecto, hasta los prototipos integrales, que juntan todos los aspectos ya desarrollados del proyecto. Ahora vamos a ver una serie de ejemplos que nos permitirán catalogar distintos prototipos en la matriz desarrollada por los autores. Como primer ejemplo, podemos ver esta simulación virtual de el estrés generado en los piñones de un eje. ¿Dónde creen que se puede catalogar este primer prototipo? Este se ubicaría en el cuadrante de prototipo enfocado analítico. Analítico, ya que es virtual, no es algo tangible que podemos tocar, y enfocado porque solo se enfoca en un aspecto del diseño de un producto mucho más desarrollado, como el que podría ser un motor. El segundo ejemplo sería esta maqueta de arquitectura.
¿En qué cuadrante creen que podría ubicarse? Está en el cuadrante de prototipo físico integral, ya que podemos tocarlo, podemos ver distintos materiales y tiene cierto grado de integralidad, ya que podemos ver distintos aspectos que tendría el edificio que se ha construido. No es un prototipo que se ubique en la línea final de prototipo integral, ya que para que sea de esta forma tenemos que ver el edificio construido a escala 1 a 1. El tercer ejemplo es una prueba de funcionamiento de una rueda de bicicleta. Este prototipo se encuentra en el cuadrante físico enfocado, ya que también podemos tocar y ver realmente este prototipo, pero se enfoca en el funcionamiento de un aspecto de la bicicleta como prototipo en conjunto. El cuarto ejemplo es un modelo tridimensional en un software paramétrico de un sistema de una máquina y se encuentra en el cuadrante de prototipo analítico integral. Analítico nuevamente porque es virtual y en el cuadrante de integral ya que comprende la gran mayoría de los sistemas de esta máquina. El último ejemplo es una bicicleta ya desarrollada completamente, con todos sus sistemas, materiales, terminaciones, etc. Este prototipo se encuentra en el extremo del cuadrante físico integral, ya que es un prototipo totalmente funcional. Estos tipos de prototipo tienen como nombre prototipo alfa, y es lo que se conocía comúnmente bajo la noción de prototipo, que es el primero de la serie. A continuación encontrarán la misma matriz desarrollada por los autores con distintos ejemplos de distintos prototipos y cómo se ubican en ella. Quiero recordar que el primer prototipo donde se integran todos los demás prototipos se llama prototipo alfa. Además de este, se fabrica otro que se llama prototipo beta, que es para realizar pruebas de funcionamiento. Ulrich y Eppinger también definieron los diferentes propósitos de los prototipos y cómo estos ayudan al desarrollo de los proyectos. El primer prototipo es el aprendizaje, donde podemos conocer si nuestras ideas sirven o no, si los mecanismos que estamos fabricando funcionan, si lo que está desarrollándose satisface las necesidades del cliente o no, etc. El segundo propósito es la comunicación, donde podemos mostrarle al resto del equipo, a los clientes, a los inversionistas o a cualquier persona en realidad, el nivel de avance o detalle que se tiene del proyecto. El tercer propósito es la integración, que sirve para saber si los diferentes prototipos específicos interactúan de manera óptima unos con otros y así lograr un avance fructífero en el proyecto. Y por último, el cumplimiento de hitos, que nos permitirá saber en qué etapa del proyecto estamos y qué nivel de desarrollo tenemos con respecto a los plazos. Pero, ¿qué beneficios nos puede tener el hacer prototipos dentro de un proyecto? Uno muy importante es que un prototipo puede reducir el riesgo de hacer costosas iteraciones o de incurrir en gastos innecesarios dentro del proyecto. Tomemos como un ejemplo que tenemos que desarrollar una carcasa de plástico para un electrodoméstico. Tenemos que hacer el diseño y luego mandar a fabricarlo. Para esto se tiene que construir un molde de inyección de plástico para poder replicarlo miles de veces y poder mandarlo al comercio. Entonces, si tenemos el diseño y mandamos a construir el molde sin haber hecho pruebas antes para probar, por ejemplo, calces o la interacción de los distintos componentes del electrodoméstico, y el molde llegase a fallar o a tener algún error, tendríamos una iteración bastante costosa y tendríamos que volver a corregir el diseño y a refabricar el molde de inyección. En cambio, si en vez de pasar directo del diseño a la fabricación del molde, hiciéramos, por ejemplo, una prueba impresa en 3D para probar distintos tipos de ajustes o calces y tuviéramos que hacer alguna corrección, podríamos reducir el riesgo de que nuestro molde para
inyección de plástico tenga errores o salga mal y podemos tener una probabilidad de éxito de un 95% versus de un 70% que sería con el método tradicional. Además, un prototipo puede agilizar otros pasos del desarrollo. Sigamos con el ejemplo de la carcasa del electrodoméstico. En el proceso convencional de diseño, tenemos ya diseñada la pieza, pasamos al diseño del molde, para terminar en la fabricación de este molde. Pero, si introducimos la fabricación de un prototipo, podemos diseñar la pieza, diseñar un prototipo de cómo sería la pieza o de cómo sería el molde, para poder identificar posibles errores o posibles fallas que pudieran aparecer luego en la fabricación del molde. Entonces, teniendo estas nociones claras, podríamos pasar a la fabricación del molde quizás en menos tiempo y también con un riesgo muchísimo menor, lo cual significaría producción de tiempo y costos asociados al proyecto.